Hoy el primer domingo del año que voy a compartir y he pensado en el Sermón del Monte. Entonces vamos a estar hablando los próximos domingos sobre el Sermón del Monte. Se encuentra en el libro de Mateo, de los capítulos 5 al 7. Y bueno, ¿qué recoge? Recoge unas enseñanzas muy importantes que Jesús compartió. Mateo nos dice que Jesús, al ver las multitudes, subió al monte, se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos, mientras la gente escuchaba. Es importante entender el momento en el que Jesús pronuncia este sermón. Él acaba de comenzar su ministerio público. Ha llamado a sus primeros discípulos y ha estado sanando y anunciando el reino de Dios. Muchas personas le siguen con expectativas diferentes. Algunos buscan milagros, otros respuestas, otros simplemente esperanza. En medio de todo esto, Jesús se detiene y explica cómo es la vida de quienes pertenecen al reino de Dios. El Sermón del Monte no es una lista de reglas, de normas, sino una revelación del corazón de Dios. Jesús no se centra solo en el comportamiento externo, sino en lo que ocurre dentro de la persona, las intenciones, los pensamientos, las actitudes, las motivaciones. Por eso, este mensaje sigue siendo tan actual hoy, porque nos confronta y al mismo tiempo nos invita a una vida transformada. Después de entender el contexto del Sermón del Monte, vemos que Jesús no comienza hablando de normas, mandamientos o correcciones. Lo primero que sale de su boca son bendiciones, y esto no es casualidad. Jesús sabe que antes de hablar de cómo debemos vivir, necesitamos entender desde dónde vivimos. Por eso, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, una declaración de quienes son verdaderamente bendecidos en el reino de Dios. Mientras el mundo asocia la bendición con el éxito, la comodidad o el reconocimiento, Jesús presenta una visión completamente distinta. Él llama bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Personas que, humanamente hablando, no encajan en la idea de felicidad o victoria, éxito. Con las bienaventuranzas, Jesús dejó claro que el reino de Dios no se construye desde el orgullo, la autosuficiencia o la apariencia, sino desde un corazón humilde, dependiendo de Dios, y un corazón sensible a su voluntad. Además, las bienaventuranzas no son metas que alcanzar para ser aceptado por Dios, sino es una descripción del carácter de aquellos que han respondido a su llamado. Es como si Jesús nos dijera: así es el corazón de los que me siguen. Por eso, antes de hablar de ser luz y sal, amar al enemigo o edificar sobre la roca, Jesús comienza tocando el corazón, porque toda vida transformada comienza por dentro. La palabra bienaventurado puede traducirse como dichoso, bendecido, plenamente feliz. Entonces, vamos a leer las 8 bienaventuranzas que Jesús presenta en Mateo 5. La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no significa falta de valor, sino reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es entender que sin Él no podemos hacer nada. El reino comienza cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos rendimos a Dios. La segunda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no se refiere solo al llanto por el
dolor, sino también el llanto por el pecado, por la injusticia. Dios no desprecia un corazón sensible. Él promete consuelo a quienes se acercan a Él con sinceridad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo el control de Dios. Es elegir confiar en Él en lugar de imponernos. El manso no lucha por controlar, descansa en la soberanía de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta justicia no es solo hacer lo correcto, sino desear vivir conforme al corazón, la voluntad de Dios. Dios promete llenar a quienes le buscan con sinceridad y anhelan su voluntad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia nace de haber recibido primero la gracia de Dios. Quien ha sido perdonado aprende a perdonar. Vivir el reino es reflejar el amor y la compasión que Dios tuvo con nosotros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio no es perfecto, sino un corazón limpio no es perfección, sino sinceridad delante de Dios, sin doblez ni hipocresía. Solo los puros son capaces de ver a Dios y por ello hay que vivir en santidad. Dios se revela a quienes le buscan con un corazón íntegro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador no evita los conflictos, sino que procura actuar siguiendo el ejemplo de Cristo. Los pacíficos se deleitan en la paz. Donde hay hijos de Dios, hay semillas de paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Jesús puede traer rechazo, pero Él nos recuerda que el reino no se pierde por sufrir, se confirma. Nuestra esperanza no está en la aprobación del mundo, sino en la promesa de Dios. En conclusión, las bienaventuranzas nos muestran que el reino de Dios invierte los valores del mundo. Lo que parece débil, Jesús lo llama bendición. Lo que parece perdido, Él lo convierte en herencia. Este no es un camino fácil, pero sí es un camino lleno de vida, gracia y esperanza. Jesús nos invita a permitir que Él transforme nuestros corazones para que nuestra vida refleje el reino aquí y ahora. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre, con nuestro corazón, con todo lo que somos, nos rendimos a ti, a tus pies, Padre. Muchas gracias por el día de hoy, porque podemos estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu presencia esté con nosotros, Señor, tu Espíritu Santo se mueva libremente, Padre. Muchas gracias porque nos cuidas, nos bendices, por tu palabra, Padre. Ayúdanos a seguir estudiándola y aplicándola, Padre, cada día aprender de ti. Te pedimos, Padre, que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos reflejar tu luz a este mundo, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, Señor, por todo el cuidado, Padre, y te entregamos a ti esta reunión, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre, y te pedimos, Padre, que seamos luz y sal allá donde estemos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos conversando acerca de un episodio de la vida de David, si lo recuerdan, ¿no? Y bueno, había titulado el mensaje "Si podré". El título del mensaje de hoy es una especie de continuación. Sí podré porque no soy.
Sí podré porque no soy. Es el título del mensaje de hoy. Y bueno, la semana pasada, para hacer un resumen, David se presenta delante del rey Saúl y el rey Saúl le da a David unas palabras, no precisamente de aliento, unas palabras de desaliento, ¿no? Le dice pues que no puede ir a pelear, que él no iba a poder ir a pelear contra el gigante, ¿no? Y aunque David se veía completamente capaz de ir al lugar de la batalla y de pelear contra ese filisteo, contra el hombre que se había levantado y que todos los días, dice la palabra, iba al terreno de batalla y desafiaba al ejército de Israel que se levantara uno que pudiese pelear contra él, pues David, aunque se sentía capaz de ir, el rey Saúl, en ese momento el rey Saúl, pues le dijo las palabras, tú no podrás. Pero David no se dejó amedrentar por esas palabras porque él tenía claro que sí podría, ¿no? Y el Señor pues nos dejaba una lección que nos llevamos en nuestro corazón la semana pasada, Dios quiera que haya sido así, en donde pues nosotros somos capaces de decirle al gigante, pues sí podré, en el nombre de Jesús, sí podré, ¿no? Y una de las cosas que decíamos la semana pasada es que las palabras que recibió David, las recibió de una persona súper importante, era el rey Saúl, era la persona de autoridad, era probablemente la palabra de peso, de mayor peso, porque era la figura de autoridad más grande en Israel, probablemente después del profeta. Era el rey, ¿no? Era la persona que ninguna persona era como el rey, ninguna persona se vestía como el rey, ninguna persona hablaba como el rey, ninguna persona tenía un séquito, un ejército a su disposición como el rey, no, hablaba como un rey, era una palabra de autoridad. Y le hizo también no solamente le dijo a David, no podrás tú ir, sino que también le hizo una observación, que es en donde nos vamos a centrar en esta mañana, como para ponerle los pies en la tierra al chico, a David, ¿no? Como para que aterrizara a la realidad, ¿no? Para que supiera cómo estaban las cosas, ¿no? Para que reacomodara un poquito esas posibles falsas expectativas que podía tener. Recordamos el pasaje que leímos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 33. 1 de Samuel 17, versículos 33. Leemos el mismo versículo que leímos la semana pasada, solamente que nos vamos a centrar ahora en la segunda parte, en el por qué, en la razón por la cual no podía ir, o según Saúl, no podría ir David a enfrentarse contra el gigante. 1 de Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho. Ahí está la razón. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. No podrás. Según Saúl, ¿por qué razón? Porque David era un muchacho. La palabra en el original hebreo que se utiliza ahí para muchacho es la palabra Nahar, que se puede traducir como niño, chico, jovencito, adolescente. En realidad se les dice Nahar a todos los niños que están entre la niñez, entre bebé y la adolescencia. Entonces, pues, podemos pensar que David probablemente, lo decíamos la semana pasada, tenía unos 14, 15, 16, 17 años, pues por ahí andaría David. Y eso es lo que le muestra o lo que le dice Saúl a David. Y Saúl no estaba diciendo ninguna mentira. David era un muchacho, era un chico, era un niño que se iba a enfrentar contra un gigante, ¿no? Él probablemente, Saúl no estaba exagerando ni diciendo ninguna mentira, ni estaba intentando desanimar a David. Simplemente, pues yo creo que le estaba poniendo los pies en la tierra. Yo creo que cabe la posibilidad de que Saúl estaba percibiendo tal vez de David una actitud un poquito de ingenuidad, esa ingenuidad temeraria que tienen los adolescentes, que es propia de su edad. No sé si a ti te pasó, pero yo cuando me pongo a meditar en algunas cosas que hice cuando era adolescente, yo dije, pero pienso, qué tonto que era. Yo hice cosas que pusieron en riesgo mi vida, simplemente por hacer lo mismo que hacían los demás. Mire que vamos a pasar por aquí. Me acuerdo que una vez
pasamos por un río, por un puente que estaba roto de un río ahí en Venezuela y había una parte, había que caminar por un tubo súper angostito haciendo equilibrio y yo ahora pienso, pero qué tonto era, a mí se me ocurría hacer eso, me hubiese caído de allí, me hubiese hecho daño o hubiese podido haber muerto, ¿no? Por la tontería que hace uno cuando es adolescente, ¿no? Arriesgar la vida simplemente para encajar en el grupo o para hacer las mismas cosas que hacían los demás, ¿no? Y porque algo así como todavía uno como que no es consciente 100% del peligro o como que las hormonas mandan más o qué sé yo, ¿no? No es un misterio que tantísimos jóvenes, bueno, TikTok está lleno de jóvenes haciendo tonterías, ¿no? Y muchas veces tonterías peligrosas que han muerto incluso, ¿no? Y puede que el rey David en ese momento el rey Saúl estaba intentando hacer recapacitar a David. Ojo, David, no sé si tú te has pensado bien las cosas, pero mira que tú eres un niño y te vas a enfrentar con uno que es experimentado en batalla, que es, ¿no?, un gigante, que tiene armas y tal. Yo creo que te estás dejando llevar un poquito por la emoción, por tu condición de adolescente. Te van a matar, vas a salir mal parado, David, ¿no? Y después de decirle que no puedes, tú no podrás, lo siguiente que la voz de peso, que la voz de autoridad, que era la voz de Saúl, le dijo a David, era recordarle las razones por las cuales él no podía ir a presentarse delante del gigante. En principio, en el caso de David, porque tú eres un niño, porque tú eres un muchacho, ¿no? Y muchas veces, queridos hermanos, esas razones nosotros las escuchamos también. Vienen de diferentes partes, vienen del enemigo, vienen de personas que son importantes muchas veces para nosotros y a veces es nuestro propio corazón que nos dice cosas como: yo creo que se te está yendo la mano con la fe, yo creo que estás teniendo una fe que tú no puedes sostener, que no estás teniendo los pies sobre la tierra, te estás metiendo en un berenjenal que no serás capaz de afrontar. Tú no tienes el suficiente nivel espiritual para meterte en este problema. Tienes demasiadas cosas en tu contra, no tienes los pies en la tierra. Te vas a ver sobrepasado por este problema. Ojo, mejor deja de orar y busca ayuda profesional. No es que la ayuda profesional sea mala, pero ojo con dejar de orar. En otras circunstancias probablemente podrías hacerle frente a esta situación. En este contexto, no. Eres muy joven. Tienes muy poco tiempo en el Evangelio para hacer esto. No tienes el suficiente respaldo de oración o de lectura de la palabra. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Todas estas voces yo creo que todas las hemos escuchado alguna vez. Y me gustaría hacer un paréntesis porque cuando meditaba en esta palabra se me vino un pensamiento a la cabeza que yo creo que es bastante legítimo. Lo comparto porque es una inquietud que para mí fue legítima, ¿no? Y se te puede ocurrir a ti también. Estuvimos hablando la semana pasada de los gigantes que nos encontramos en nuestro camino cuando vamos en nuestro camino como creyentes, nuestros desafíos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las situaciones económicas, las situaciones, tantos gigantes que adoptan tantas diferentes formas, ¿no? Y yo estaba comparando, ¿no?, porque hemos comparado todo eso con nuestra vida, con nuestro caminar como creyentes, y estaba comparando esto y lo estaba comparando con esta ilustración y se me vino algo a la cabeza, ¿no? Estos gigantes que nos vamos a encontrar van a ser nuestros gigantes, los que nos encontremos en nuestro propio camino, ¿no? Pero, sin embargo, David no se encontró con este gigante, ¿no? David no tenía por qué estar en el campo de batalla. Él era un chico que no tenía todavía edad de guerra, ¿no? Él no tenía por qué complicarse la vida yendo. Sabemos por la historia que él fue, porque su padre le dijo, pues llévale estas empanadas allí a tus hermanitos y tal, para que coman y tal. Entonces él, por casualidad, estaba allí y escuchó lo que el gigante estaba desafiando a las demás personas, ¿no? Pero él no tenía por qué ofrecerse a luchar contra el gigante, básicamente porque ese no era su gigante. Él no era un guerrero, ¿no? Él no tenía por qué, él era un pastor de ovejas. Era el trabajo que hacía David. Él podía quedarse en casa de su padre y seguir haciendo el aburrido, pero seguro
y poco peligroso trabajo de cuidar las ovejitas, como lo había hecho siempre, ¿no? Era el más pequeño, era el más joven y al que le daban el trabajo más fácil, ¿no? No sé si tú te ha tocado alguna vez estar en casa y hacer el trabajo con niños y tal, pues al más pequeño, ¿qué le ponemos a hacer para que colabore? Pues la tarea más fácil, ¿no? Porque la puede liar más fácilmente, ¿no? Entonces, pues eso era lo que hacía David. El más pequeñito cuidaba las ovejas, ¿no? Y el gigante no le pertenecía a David, no era un gigante de David. David era un pastor de ovejas, no era un guerrero, no tenía responsabilidad militar, porque ni siquiera tenía edad militar. De hecho, si leemos la historia de David, nos vamos a encontrar con que David tuvo sus propios gigantes. Durante su caminar, como en su vida, tuvo sus propios gigantes. Un gigante con el que se encontró fue el mismo rey Saúl, que después se volvió en su contra y se volvió enemigo de David y lo quería matar y tuvo que huir del mismo rey Saúl. Después se encontró con otros gigantes también igualmente difíciles, como fue el pecado, ¿no? Él tuvo un pecado de adulterio, un pecado también de asesinato, porque mandó a matar prácticamente al marido de la persona con la cual estuvo adulterando, ¿no? Y todos esos pecados fueron gigantes en la vida de David, pero este gigante en particular no era propio de David, pero David lo buscó, David se lo buscó, ¿no? Y yo creo que lo buscó porque entendió que ese gigante que estaba desafiando al ejército de Israel, él pensó, si este está desafiando al ejército de Israel y yo pertenezco al pueblo al cual pertenece este ejército, entonces esto también es conmigo. Y como no se levanta ninguno, pues me levanto yo y voy allí, porque él formaba parte de ese pueblo, ¿no? Él se hubiese quedado en casa tranquilito y probablemente ni se hubiese enterado del desafío del gigante. Y a veces somos así, queridos hermanos. La iglesia a veces es así. Hay gigantes terribles que están levantándose y desafiando a muchos de nuestros hermanos que no conocemos, pero que son hermanos en la fe. Hay gigantes que están atacando, matando a hermanos nuestros en otros lugares, en otros países donde están sufriendo represión. Hay situaciones que están viviendo hermanos nuestros que son gigantes que se están levantando en otros lugares, dentro de la misma iglesia, dentro de nosotros mismos. Probablemente muchos de nosotros estemos atravesando momentos en donde tenemos un gigante adelante, pero que son nuestros gigantes, ¿no? Pero como no son mis gigantes, como no son los míos, como no son los que a mí se me atraviesan, entonces ni los voy a buscar. Entonces, a veces ni le pregunto a mi hermano, ¿qué estás pasando por ahora? ¿Estás pasando por algún momento difícil? Quiero estar a tu lado, te quiero ayudar a orar, quiero hacer ese gigante que tienes tú, lo quiero hacer mío también. Y quiero ayudarte a luchar contra ese gigante, pero muchas veces ni indagamos, ni preguntamos, ni leemos cuáles son las situaciones que están ocurriendo en la iglesia, porque estamos nosotros con nuestros propios gigantes. Sí, sabemos, seguramente tenemos otros hermanos que están enfrentando sus gigantes, pero son de ellos, ¿no? Allá cada quien con sus gigantes. Yo me quedo con ya tengo bastante, ¿no? Con los míos, a veces decimos, ¿no? Y sin embargo, aquí vemos a un David que nos muestra un ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros como iglesia, ¿no? Un David que fue al campo de batalla y vio un gigante que no era suyo, que no le pertenecía a él, pero dijo, yo lo voy a hacer mío, porque se está metiendo también con mi gente. Como nadie mueve un dedo, pues entonces este gigante yo lo hago mío y lo ataco yo. Que podamos ser, hermanos, una iglesia así, una iglesia que nos preocupemos también por los gigantes de nuestros demás hermanos y orar con ellos y estar a su lado y decirle, como dijo David, como nadie mueve un dedo, entonces yo sí muevo un dedo, yo sí estoy allí por mi hermano, yo sí voy a orar por la iglesia perseguida, yo sí voy a orar por mis hermanos y me voy a doler por mis hermanos que están pasando momentos de dificultad y momentos de dolor cuando se levantan gigantes. ¿Cómo hace falta una iglesia así, hermanos? De verdad. ¿Cómo hace falta una iglesia así? David sabía, y seguramente todo el ejército de Israel también sabía, que Goliat no se iba a quedar eternamente desafiando al pueblo de Israel.
Él no iba a estar todos los días saliendo a decir, pues si hay uno que quiera pelear contra mí. No, él iba a llegar un momento en que la fanfarronería se le iba a acabar. Iba a decir, pues no sale ninguno. Pues entonces vamos a tomar medidas de batalla y vamos a atacar y vamos a matar. Él no se iba a quedar todos los días haciendo lo mismo, ¿no? El ataque era inminente. David lo sabía, el ejército lo sabía, Saúl lo sabía, pero como nadie movía un dedo, David dijo, yo me hago este gigante, me lo hago mío. Y claro que sí, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar gigantes, desafíos en nuestro camino todos los días en nuestra vida cristiana, ¿no? Y vamos a ver muchísimos desafíos. Estos van a ser grandes, van a ser poderosos, van a tener pues armas hasta los dientes, hombres de guerra desde su juventud, como dice la palabra. Pero también tenemos que ser creyentes que no solamente nos dediquemos a nuestros gigantes particulares, porque los vamos a tener. Si hay otros que se están metiendo con nuestros hermanos en la fe, que seamos nosotros también capaces de ver a ese gigante y de atacarlo y de ir y hacerlo nuestro con nuestros hermanos. No podemos mirar para otro lado, hermano. No podemos, de verdad. Una cosa son las voces de peso que nos dicen tú no puedes, no podrás, tú eres así, tú tienes esto, tú tienes aquello, tú no tienes la capacidad. Una cosa es lo que diga el enemigo de nosotros, ¿no? Y tal vez lo que digan las personas de nuestro círculo más cercano, porque a veces son los que más amamos, los que nos dicen ese tipo de cosas, y quedamos en una situación de shock diciendo, pero ¿cómo esta persona que me ama tanto me va a decir esto de mí, que yo no puedo, que tal? A veces somos nosotros mismos los que decimos, oh, tú no vas a poder, no te vistas, que no vas, ¿no? Tú no puedes, date cuenta que no puedes por esto o por lo otro. Te lo dicen, te lo hacen ver, te lo repiten y tú te das cuenta de ello, eres consciente de ellos y en la parte natural probablemente sea así, ¿no? Pero una cosa, hermano, es lo que esas voces de peso dicen de ti y otra cosa, lo que Dios dice que tú eres. Y es lo que me quiero centrar en esta mañana. Vamos a buscar rápidamente 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un versículo súper conocido, súper bonito, pero que lo vamos a llevar en nuestro corazón en esta mañana. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios está después de 1 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aleluya, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo primero que Dios puso en mi corazón que dijera acerca de quiénes somos nosotros, de lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nuevas criaturas, nuevos, no reacondicionados como los móviles del back market, no reacondicionados, nuevos, no maquillados como algunos coches de segunda mano que venden, ¿no? que les pintan unas cositas para que se vean bonitas. No, el procedimiento oficial de nuestro Señor es cogernos, rompernos y hacernos de nuevo. A veces duele la rotura, a veces duele cuando nos rompen, pero es que hace falta para podernos hacer nuevecitos, para podernos hacer nuevas criaturas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros y ha hecho y sigue haciendo. Ese es el procedimiento oficial de nuestro Señor. Renovarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por eso es que nosotros los creyentes por lo menos tendríamos que ver las cosas desde una óptica, desde un punto de vista diferente, porque tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza diferente, queridos hermanos. Yo creo, y préstame atención con esto, yo creo que es importantísimo que nosotros como creyentes podamos entender que tenemos que ser creyentes de un antes y un después. Tenemos que ser conscientes de que somos nuevas criaturas, nuevas creaciones en Dios. Eso quiere decir que no somos los mismos de antes de conocer al Señor. Incluso no somos los mismos de la semana pasada, del mes pasado o de ayer, o no deberíamos ser los mismos que éramos antes. Antes había una cosa, ahora hay otra cosa en nuestro corazón, en nuestras vidas.
Y si hay cosas, hermanos, en nuestras vidas que tenemos que cambiar, pues es momento de que le digamos, Señor, yo quiero que en esta área de mi vida haya un antes y un después. Yo quiero que esto cambie. Tenemos que ir en pro de ello, tenemos que orar por ello, tenemos que anhelarlo y clamarle a Dios. Es importantísimo que haya un antes y un después en nuestras vidas. En el mundo hay un antes y un después en Jesucristo. Vemos la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Así tiene que ser nuestra vida como creyente, queridos hermanos. La vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. De la misma manera que partió la historia en dos el Señor, así tiene que partir nuestra vida. Antes tenía un problema con la mentira, probablemente, pues ahora soy un creyente que ama la verdad en lugar de la mentira. Si antes tenía un problema con la promiscuidad sexual y entregaba mi cuerpo al primero o a la primera que se me pasaba por delante, ¿no? Ahora me cuido sabiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Antes tal vez mi voluntad se doblegaba ante la pornografía, ante las cosas feas que se nos presenta la vida. Ahora he sustituido eso por la palabra de Dios. Son las cosas que nosotros tenemos que tener, un antes y un después. Tiene que haber una línea divisoria clara entre lo que había antes y lo que había después. Hay un pasaje bíblico que me encanta y lo vamos a pasar brevemente para ilustrar lo que yo quiero decir en esta mañana. Es una historia que narra cómo Jesús en el Evangelio, esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 de Juan, cómo le devuelve la vista a un hombre que era ciego de nacimiento. Y el capítulo es súper curioso porque el capítulo comienza con una discusión teológica y doctrinal entre los discípulos y Jesús. Digamos, una pregunta pues llena de teología, ¿no? Pasan y ven a un hombre que está ciego de nacimiento y los discípulos le dicen, Señor Jesús, tú que eres un maestro y que tienes tanta sabiduría, para que éste fuese ciego, ¿pecó él o él está heredando el pecado de sus padres, ¿no? Entonces, allí pues nos podemos poner en una discusión, en un debate teológico acerca del pecado original, acerca de que si los bebés nacen con pecado o a veces, o en qué punto el bebé pasa a ser consciente y pasa a ser de inocente a pecador, y si un bebé se muere se va para el cielo, y si alguien aborta a un bebé, ¿para dónde se va? Hay un debate teológico grandísimo en estas preguntas que estaban haciendo, y Jesús les dice, bueno, usted está ciego porque Dios se va a glorificar en su vida. Esa es la respuesta que yo les doy, ¿no? Pero la cosa no se queda allí. El capítulo se vuelve un culebrón turco impresionante, porque no solamente se queda allí el debate teológico, sino que se presentan los fariseos, los religiosos, y se ponen a decir, y hay un problema. Jesús sana a este ciego de una manera súper curiosa y poco pues ortodoxa. Dice la palabra que escupió allí en la tierra, hizo barro con la tierra y con la saliva, se la puso allí en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate allí en Siloé. El ciego fue, se lavó y regresó sanado, viendo, ¿no? Pero la cosa se complicó porque llegaron los fariseos y, ¿qué pasó aquí? No, nada, que este profeta sanó a este, o aparentemente lo sanó, en el día de reposo. Entonces se formaron dos grupitos de fariseos, los que decían que Jesús era de Dios porque sanaba a las personas, pero otros que decían, no puede ser de Dios porque está sanando en el día de reposo y está violando el día de reposo, y alguien no puede ser de Dios si viola el día de reposo. Y la cosa se empezó a más complicar. Se complicó tanto que los fariseos fueron inclusive a la casa de los padres del ciego a preguntarle si él era el ciego. Y los padres, pues sí, bueno, nosotros lo que sabemos es que él era ciego de nacimiento, pero ahora ve, no sé. Y empezaron a interpelar a los padres, y los padres le dijeron, pues, ir a hablar con él, porque él es grandecito, mayor de edad, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a decir? Y los fariseos van y se ponen a hablar con el ciego y les dicen, pero bueno, ¿tú crees que esto es de Dios? ¿No es de Dios? Y el ciego, queridos hermanos, dice una de las palabras más impresionantes y más contundentes de los evangelios, me parece a mí. Y parafraseando al ciego, porque lo voy a parafrasear un poco, el ciego lo que dice al final cuando le preguntan es algo así como, mira, yo no entiendo nada de vuestros debates teológicos, de vuestras
discusiones doctrinales, de vuestras cábalas teológicas, de vuestros debates. Yo solo sé una cosa. Una cosa sé, de una cosa estoy seguro. Yo antes era ciego y ahora puedo ver. Aleluya. Yo antes tenía un antes y ahora tengo un después. Podemos tener tantísima bagaje teológico, podemos leer tantísimos libros, podemos tener tantas posiciones doctrinales y debate conmigo para que tú veas mi posición doctrinal cómo es de fuerte, pero lo que importa realmente es esa convicción de que yo antes era una cosa y ahora soy otra por la gracia del Señor. Tenemos que ser creyentes, que sepamos trazar la línea entre el antes y el después, queridos hermanos, de nuestra vida. Yo antes era ciego, eso es lo que yo sé, no me pregunten más nada, y ahora puedo ver, aleluya, y eso no me lo va a quitar absolutamente nadie. Cuando se presente el gigante en nuestras vidas, que nosotros le podamos decir, tú te estás enfrentando no con el que yo era antes de conocer a Cristo, no con el que yo era la semana pasada o el mes pasado. Te estás enfrentando con una persona nueva y te vas a llevar una sorpresa, porque yo soy una nueva criatura renovada por Jesucristo. No sabes con quién te estás enfrentando. Tú crees que yo soy el mismo de antes. No, sí podré, porque no soy el mismo que era antes. Hay cosas nuevas dentro de mí. Soy nuevo y se me nota que soy nuevo. Mira cómo soy nuevo. Te vas a enterar, gigante, porque tú no te estás enfrentando con el mismo que yo era antes. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. Romanos 8:37. Aquí tenemos otra de las cosas que Dios dice de nosotros. No solamente somos nuevas criaturas, nuevas creación. Dice la palabra, Romanos 8:37. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Aleluya. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es otra de las cosas que dice el Señor de nosotros. En los Juegos Olímpicos está esa tarima que es como una especie de puesto 3, puesto 2 y puesto 1, ¿no? El podium, ¿no? Entonces el puesto 3 es el más bajito, el puesto 2 un poquito más alto al otro lado y el puesto 1 en el centro más alto de todo. Pues nosotros estamos arriba, sobre los hombros del 1, con una medalla muchísimo más valiosa que la medalla de oro que le ponen al primer premio, porque somos más que vencedores. Sí podré, porque no soy un perdedor, porque en Cristo soy más que vencedor. Esta es la segunda cosa que tenemos que ser conscientes cuando tenemos al gigante delante. Primero, no soy el mismo de ayer, soy una persona nueva. Y segundo, soy más que vencedor. Párate delante, gigante, haz todo lo que tú quieras, di todo lo que tú quieras. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No solamente nuevos, completamente diferente a lo que éramos antes, sino más que vencedoras. Y en tercer lugar, otra cosa que somos muchas cosas, pero quise traer esta. ¿Cuál es la tercera cosa que he querido traer? Somos incondenables. Sé que esta palabra no existe, pero se me ocurrió y la quise poner, incondenables. ¿Qué significa que somos incondenables? Que no existe nada ni nadie que nos pueda acusar y que nos pueda condenar. Lo dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, no. Sí podré ir a pelear contra el gigante, porque soy incondenable. Romanos 8:1, para los que no andan conforme a la carne, porque no vamos con nuestras fuerzas, vamos con las fuerzas del Señor delante del gigante, y no nos presentamos delante del gigante así, conforme a la carne, los que son llamados conforme a su propósito. Sí podré ir a pelear contra el gigante, porque soy no solamente nueva criatura, no solamente más que vencedor, no solamente más que vencedor, sino que también soy incondenable, irreprensible delante de Dios. Sí podré ir a pelear contra el gigante. Dice la palabra que cuando el gigante vio a David, le dijo, ¿tú de qué vas? ¿Tú crees que yo soy un perro para que tú me vengas a espantar con palos y piedras? O sea, lo ridiculizó. Pero que ¿estás de broma o qué? ¿No?
Y dice la palabra que el gigante Goliat lo maldijo por sus dioses. Y maldita seas por Krishna y por Baal y por Buda o lo que creyera este hombre. Lo maldijo por sus dioses. Para nosotros no hay ninguna condenación. El gigante puede decir lo que quiera, maldecir por sus dioses cuantas veces quiera. Hermanos, si alguna vez te encuentras en algún problema legal, de tribunales y esas cosas, aunque seas inocente, quien sabe lo que hay que decir es el abogado. A mí me ha pasado alguna vez de estar en una situación así, ¿no? Y no porque yo haya hecho algo, sino que, bueno, era como testigo y eso. Entonces el abogado me decía, mira, tú tienes que decir esto y esto y esto. Si te preguntas esto, haz esto y esto y esto. No digas así, sino dilo así, porque si no te van a... Y me decía todas las cosas que tenía que decir. El que sabe es nuestro abogado. Muchas veces ni siquiera tenemos que abrir la boca. Cuando el gigante diga, tú eres esto y esto y esto, mira lo que dice mi abogado, que soy yo. Y nuestro abogado es Cristo. Si tienes alguna cosa, pues Él me defiende a mí. Yo no tengo nada que decirte a ti. Yo soy lo que Él dice que yo soy. Lo que Él diga, eso es lo que va a misa. Lo que Él diga, eso es. Aleluya, ¿no? Y también dice la palabra en Romanos 8, otra cosa que nosotros somos hijos de Dios. El gigante se va a enfrentar a un hijo del Dios Altísimo. Y si somos hijos, dice la palabra en el mismo Romano, somos herederos. Herederos de las cosas del reino, herederos del poder de Dios, herederos de las cosas divinas. Lo que tiene Dios, lo tiene nosotros porque lo hemos heredado nosotros y lo podemos disfrutar por herencia. Eso es otra cosa que tenemos que ser conscientes cuando estamos delante del gigante. Hermanos, tal vez en el plano natural, porque es normal, seamos poca cosa delante de los gigantes. Pero en Cristo somos nuevos, somos más que vencedores, somos incondenables, somos hijos, somos herederos, ¿no? David lo tenía claro, lo tenía clarísimo. Y cuando llega al campo de batalla, para llevarles estos alimentos, ¿no?, a sus hermanos que eran soldados, escuchó las palabras del gigante, ¿no? Dice el versículo 26 de 1 de Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? Me encanta David, porque David lo que hace es, él no se fija en lo grande que era el hombre, él no se fija en los metros que tenía, no se fija en las armas que tenía, no se fija en el caballo, que también tendría, pues qué sé yo, 3 metros de caballo. No se fija. Él se fija en que ese bicho, ese gigante que tenía delante, era un incircunciso. No tenía por qué estar amedrentando al pueblo de Israel. ¿Quién se ha creído para desafiar al pueblo de Dios? Qué lindo poder llegar al nivel de este jovencito David, ¿no? Al nivel de poder ver al gigante que intimida, que desafía, que da miedo, que está tan seguro de su victoria, que apuesta, ¿no? Como lo vimos la semana pasada, y decirle, pues, ¿quién eres tú? Tú no eres un don nadie, tú eres un incircunciso. Verlo como un perdedor, verlo como un elemento de segunda categoría, verlo como lo que es, un perdedor, porque nosotros dice la palabra que somos más que vencedores. Hermanos, y por último, me gustaría destacar algo que poca gente se da cuenta que ocurre en este pasaje de 1 de Samuel. Y yo creo que tiene que ver con la gracia de Dios sobre la vida de David. La Biblia no explica por qué ocurre esto. A mí también me llama mucho la atención por qué ocurre, pero la Biblia dice que ocurre. ¿Por qué Saúl al final deja que David vaya a enfrentarse contra el gigante? Lo primero que le dice es, tú no podrás, porque tú eres un muchacho, ¿no? Y recordemos la apuesta que había. La apuesta que había era que si el filisteo ganaba, todo Israel iba a ser siervo de los filisteos. Y entre ellos estaba Saúl. Saúl iba a terminar ahí lavándole los gallumbos, la ropa interior allí al tonto del pueblo filisteo, porque iba a ser siervo de ellos. Pero pasaba lo contrario.
si el que se levantara de Israel ganaba, todo el pueblo filisteo iba a ser siervo de Israel. Y también se iba a acabar la guerra, porque ya no tendrían ejército, ¿no? Eran siervos, ¿no? Y ese Saúl que viene y le dice a David, tú no podrás, porque tú eres un niño y el otro es un hombre de guerra desde su juventud. Y para completar, le dice, bueno, a ver, pruébate la armadura, probablemente la única armadura que había en Israel, o la única armadura en condiciones, la del rey. Y dice la palabra que David se puso la armadura de Saúl y no podía ni siquiera caminar. Me imagino solando y cayéndose. Imagínate tú el cuadro, ¿no? Las esperanzas de Saúl en el chiquitín ese que no podía ni siquiera caminar con una armadura. ¿Cómo te vas a presentar tú delante del gigante? Con el trapo ese que tienes tú con el que estás vestido que huele a oveja, ni siquiera huele a pólvora y a sangre enemiga, huele a oveja. ¿Cómo te vas a presentar? No sabes ni caminar, criatura, con la armadura. Sin embargo, dice la palabra que Saúl lo dejó. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí la única explicación que yo encuentro es la gracia de Dios sobre la vida de David. Algo tuvo que haber visto Saúl, que iba más allá de lo pequeñito que era David, que iba más allá de lo bonito que era, de lo jovencito. Algo tuvo que haber visto, y ese algo, para mí, queridos hermanos, no puede ser otra cosa, sino la gracia de Dios sobre la vida del chico este que sabía y confiaba plenamente que Dios le iba a entregar al gigante en sus manos. Hermanos, en cualquier gigante que se levante en nuestro camino, sea del tipo que sea, si el Señor permite que lleguemos hasta ese momento, hasta la línea de batalla, y tenemos al gigante delante de nosotros, es porque la gracia suya está con nosotros. Antes de lamentarnos de lo grande y lo poderoso que el gigante pueda parecer, recordemos que si estamos en pie de guerra es porque Dios ha puesto gracia en nosotros. Y esa gracia dice que vamos a poder con Él, que vamos a poder con ese gigante. Para concluir, hermanos, quiero hablar un último versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios 12:9. El apóstol Pablo tuvo su propio gigante aquí. Era una enfermedad que él tenía. La Biblia no nos dice qué tipo de enfermedad. Y dice la palabra que el apóstol Pablo oró para que Dios le quitara ese gigante de delante. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? El apóstol Pablo lo compartió con la iglesia de Corinto, según a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, lo que le dijo el Señor fue que mi gracia sea suficiente para ti, porque en las cosas en donde tú eres débil, en las cosas pequeñas, en las cosas donde nosotros nos consideramos poco eficaces, poco poderosos, no podemos ser resolutivos, no tenemos capacidad para hacerlo, para concluirlo. Allí el poder de Dios, por su gracia, se perfecciona en nosotros. Amén. Sí podré, porque no soy débil. Sí podré, porque no soy poca cosa. Sí podré, porque no soy menos. Sí podré, porque no soy el mismo de ayer. Sí podré, porque no soy huérfano, porque soy heredero. Sí podré, porque no estoy solo. Sí podré, porque aunque naturalmente pueda parecer lo contrario, el poder de Dios, por su gracia, se perfecciona y se completa en mí. Aleluya. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Dios se hace poderoso, se hace victorioso, sin importar la talla y el tamaño y las armas del gigante, sin importar el poder y las fuerzas y las palabras desafiantes del gigante. Dios se hace poderoso y su poder se perfecciona en nuestras vidas por su gracia. Y si estamos en la línea de batalla, es porque Dios ha puesto gracia en nuestras vidas. Recordemos esto, queridos hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres, Señor. No sé, Señor, por qué tú me has llevado a hablar acerca de estos gigantes a principio de año. A mí a veces me da un poquito de miedo, Señor, de que podamos afrontar como iglesia o como hermanos gigantes que nos puedan amedrentar,
que seguramente serán más grandes que nosotros, más poderosos que nosotros, con más armas que nosotros, pero también nos das tu palabra, Señor. También nos recuerdas que somos más que vencedores. También nos recuerdas que si nos vamos a encontrar por el camino a esos gigantes es porque tú has puesto gracia. La gracia de poder ir a enfrentarnos contra ese gigante y la gracia de que tu poder se va a perfeccionar aún en las cosas débiles, pequeñas e insignificantes que nosotros podamos tener en el plano natural. Allí se perfecciona tu poder, Señor, y tu poder se perfecciona dándonos a nosotros, Señor, el poder de derrotar a ese gigante, Señor, para que tú recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Cualquier gigante que se presente en nuestros caminos, Señor, tú te vas a glorificar, Señor. Oramos, Señor. Yo quiero orar por los gigantes que se nos van a presentar en este año 2026, Señor. Padre Santo, que nosotros podamos recordar estas palabras, que somos más que vencedores, que somos nuevas criaturas, que somos incondenables, que no importa lo que diga el gigante, no importa lo que diga la gente alrededor, no hay nada que nos pueda condenar, porque somos incondenables en ti, Dios maravilloso, porque somos herederos de tu gracia, porque somos hijos, Señor, porque tenemos la gracia tuya que se perfecciona, que tu poder se perfecciona, aún en nuestras cosas pequeñas, en nuestras debilidades. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.